Hola amigos, bienvenidos al episodio número 71 donde tendremos el placer de conversar con Rudy. Rudy Tyson es un apasionado investigador de la etimología de las palabras y su impacto social en la sociedad moderna. Este señor investiga una amplia gama de temas relacionados con el estudio científico de las lenguas. Además, pues que la investigación sociolingüística es en español, en francés y en inglés. Él ha sido graduado de la Universidad de Sheffield Hallam y además se desempeña como músico de la Universidad de Winnipeg. Y él viene al podcast hoy a hablarnos acerca de su libro reciente que se llama Through Heaven Lens, a través de los lentes de Dios, del cielo, donde nos expone acerca de qué puede traernos el futuro para nosotros. ¿Qué significa el final de los tiempos? ¿Qué es la segunda o qué se espera de la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles son los beneficios de leer de la Biblia en su contexto original? ¿Y qué significó para los cristianos el COVID-19? Y además de esta controversia o este dilema que se ha creado en las iglesias a partir del nacimiento de las redes sociales. Esto y muchas otras cosas más estuvimos conversando en este episodio 71, donde de verdad te vamos a dejar un punto de vista diferente a todo lo que se ha escuchado antes. No te puedes perder esta conversación llena de sinceridad y de, por supuesto, muchísima investigación. Con nosotros, Rudy Tyson. Bienvenidos a mi canal donde buscamos la mejora constante, donde abrazamos el caos, porque sin él no hay cambios ni evolución. Yo soy Gigi Gómez y quiero mostrarte historias de superación real. Este es un lugar seguro donde aprenderás a ser y estar mejor contigo mismo. Así que no te pierdas todas las semanas nuevos videos en Gigi Gómez TV. Hola Tyson, ¿cómo estás? Bienvenido, que alguien me diga, ¿cómo estás? Hola Gigi, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu Muy programa. bien. Oh, Muy bien, estoy muy contenta de que estés, que por fin tengamos esta conversación porque la hemos planeado por un tiempo. Y así bueno, es. nada, interesantísimo lo que vamos a conversar. Tyson, antes de nada, mira, antes de cualquier cosa, dime qué significa. Antes que me digas quién eres, dime qué significa la escatología del nuevo pacto. La escatología del nuevo pacto. Bueno, para comenzar, el término escatología a veces es un poco confuso, ¿verdad? Y las personas tienden a huir de eso. ¿Qué significa esto? Yo La le tengo escatología. miedo. Aquellos que van a las iglesias y principalmente las iglesias evangélicas, la escatología realmente es el estudio de los últimos tiempos, o como dicen, el final del mundo, el regreso de Cristo, cosas así. Ahora, la escatología del nuevo pacto, realmente lo que se refiere a esas cosas, pero conectada al pacto que Dios tenía con los judíos hace 2000 años. Eso es lo que es, Oh, wow. desde ese punto de vista histórico. Oh, wow. Ok, Tyson, ven acá. Entonces, ¿cómo un investigador, como una persona que hace investigaciones, termina escribiendo un libro así? ¿De dónde te apasiona a ti la escatología? Bueno, la escatología realmente nunca fue una pasión para mí. Yo crecí en la iglesia, realmente, o sea, desde como los 11 años estaba yo en la iglesia, y ya estoy un poco más viejito, Sí, ya tienes pero, bastante tiempo. pero no, tengo solo 22 años. Pero entonces, no crecí interesado en la escatología, pero como todo evangélico, todo cristiano, todo el mundo está esperando a Cristo que regrese, todos estamos diciendo, bueno, los acontecimientos que están aconteciendo están llevando al final del mundo, la maldad se Sí. está incrementando, etcétera, etcétera. Y aunque uno no lo entienda tan bien, o uno por lo general tiene un conocimiento de esas cosas, ¿no? Entonces, lo que realmente me llevó a investigarlo es que yo escuché aquí en Canadá o por YouTube, escuché de personas en Estados Unidos que lo ven de una forma diferente. O sea, que no lo ven como algo que va a acontecer en el futuro, sino que aconteció en el pasado. Y yo dije, ¿Cómo? ¿cómo? Yo me quedo igual, Eso, ¿cómo? eso no tiene sentido. Obviamente, con el conocimiento que yo tenía, la experiencia cristiano evangélica que yo tenía, realmente decía, no, eso no tiene sentido. Y continué escuchando y eso me intrigó, me llamó y bueno, me senté a investigar ya como 4 años y medio y entonces dejé que la Biblia misma me convenza. Ok, ok. Y, y tú como músico, como una persona sensible, porque yo siento que todos los músicos, yo toco violonchelo y me siento que soy una persona sensible. Claro. Tú como músico,
Wow, escribir un libro, Tyson, explícame eso. O sea, yo quiero que me hables desde la parte de cómo dijiste, bueno, yo voy a investigarlo y voy a hablar de esto y voy a escribir de esto porque, ¿qué te motivó a hacer eso? Bueno, realmente lo que me motivó fue compendiar, digamos, lo que yo había descubierto, ¿me entiendes? O sea, lo que yo descubrí o de la forma que lo veo ahora ha sido un cambio tan rotundo que, bueno, que muchas veces, dependiendo con quién hable, dice, bueno, ese es un hereje, porque es Ok. completamente lo opuesto que diría yo. No es que soy muy bueno con predicciones, pero diría casi el 75% de todo el que es cristiano lo cree de otra forma. Imagínate, o sea, es un porcentaje casi excesivo. Entonces, lo que Wow. me llevó a investigarlo fue, o sea, la seriedad, la envergadura y la importancia del tema como lo entiendo ahora. Eso fue lo que me llevó a investigarlo, claro. Claro. Pero Ujú. ven acá, ya va. Espera un momento. Vamos a hablar clarito. Normalmente una persona normal en Canadá tiene un trabajo, tiene un hobby, hace una investigación y listo. Pero de allí a moverse al paso de hacer un libro y de hacer otro y de exponer sus pensamientos a pesar de que sabe que el 75% de las personas lo ven de un punto de vista diferente. Oye, necesitas una valentía enorme para hacer esto. Necesitas, o sea, más que valentía, necesitas un gran sentido de que realmente una fuerza mayor te está diciendo, hazlo. ¿De, Claro, así de, es. de dónde sale eso, Tyson? Bueno, indiscutiblemente no me lo atribuiría a mí mismo, sino diría que Dios te capacita, ¿no? Dios te capacita y te da ese espíritu de emprendimiento para lograr cosas que quizás nunca pensaste hacer, o quizás, digamos, tenías ya digamos, De la, la semilla. la semilla para eso, pero nunca dijiste, bueno, lo voy a hacer, venga. Entonces yo creo que quizás es algo que crecí con eso, esa habilidad de emprendimiento. Mira dónde estoy, en Canadá, dejaste tu país y estás acá, no venga. Entonces creo que ese pedacito te ayuda a ti a realmente emprender y plasmar la información en un libro, ¿no? Claro, así es. ¿Y tu primer libro es Through Haven's Lens o ese Así es es. el segundo? Sí, puedo mostrarlo. El primero es Claro, este, por y es, supuesto. claro, y creo que traduciéndolo diría mirada desde el cielo, quizás, o puede ser una forma un poco, alguien lo traduciría A mejor, través pero, del lente del cielo. o a través ahí va, a través del lente del cielo, tengo que traducirlo a castellano, venga. Y entonces está, el subtítulo sería el cristianismo, la escatología y la misión de la iglesia, que está obviamente en un dilema en esta era de confusión global, obviamente. Y entonces, obviamente el libro no se refiere simplemente sobre la escatología, diría que es la mitad del libro, pero obviamente la escatología es tan importante que diría yo, tomé un buen tiempo para desmenuzar los temas mayores que tienen que ver con la escatología. Sí, Ok, aquí hay un tema bastante interesante y que de verdad que yo quisiera tocarlo. Dice, explicas por qué las redes sociales y la disrupción a la actualidad está dejando a las iglesias en un dilema. claro, Yo quisiera realmente, esta es una parte del libro, señores, esto es lo que el libro contiene y esto me parece interesantísimo, porque yo en cierto punto me sentí así igual. Yo dije, ya va, pero si cada vez más las redes sociales están sacando más psicología, más empoderamiento y están tratando o dejaron, por lo menos durante la pandemia, Tyson, yo no sé si así tú lo es, viste, durante la así es, pandemia, las así es, personas dijeron, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo sí, estás permitiendo una pandemia mundial? ¿Dónde estás tú? Y todo el mundo dejó de ir a las iglesias así es, y se quedó en casa y se sentían, por lo menos yo, llegó un momento donde me sentí como no abandonada, porque no abandonada, sino que, wow, realmente esto está pasando. sí, así es. Entonces, Ujú. explícame cómo lo ves tú, cómo ves tú esto que dices allí en el libro, porque me parece súper interesante. Bueno, hay varias vertientes, diría yo, para explicar eso, pero realmente la parte en la que yo me enfoqué es que
las redes sociales y el Internet en general, todo lo que funciona en el Internet, incluyendo Amazon, creo que lo mencioné aquí también, Amazon también, exacto, y mi libro está en esa plataforma, lo puedes comprar en línea en Amazon y te llega en días, 3 días, 4 días, lo tienen en la puerta. O lo puedes Y leer en Kindle, ¿no? o lo puedes leer en Kindle, sí, perfecto, lo puedes comprar, leerlo electrónicamente. Yo no, yo soy un come libro, como dicen, yo no compro cosas en electrónicos. Pero venga, lo que me refiero es que el dilema, las iglesias evangélicas principalmente, bueno, las iglesias tradicionales han estado un dilema hace muchos años, pero las iglesias evangélicas han estado en un dilema con eso porque lo que sucede es que todo el mundo puede investigar lo que quiera. O sea, hay un broadband, una puerta abierta de información que una persona como yo, que viene de Latinoamérica y el Caribe, puede sentarse, componer un libro y presentárselo y dárselo al planeta. Entonces, si tú vas a una iglesia donde quizá no te sientes bien o no se explica ciertas cosas, imagínate, tú con acceso a Amazon en tu teléfono, tú puedes literalmente ir, comprar información e informarte. Y entonces la iglesia como organización está en un dilema porque entonces imagínese tú te sientas ahora en la iglesia, lees un libro que te explica cosas y aquí escuchas al cura o al padre o al pastor o al líder diciendo cosas, tú dices, por eso son estupideces. Quizás no lo digas así por falta de respeto y obviamente, pero dentro de tu cabecita tú dices, oye, pero esto dos y dos son cuatro, no me puede dar cinco. Entonces, las iglesias están en ese tipo de dilema porque yo sé, yo lo he investigado, yo hice investigación empírica aquí en Winnipeg y yo conozco personas nativas, o sea, anglosajones blancos de acá, que están sentados en las iglesias y ellos mismos te dicen, yo vengo acá por la comunidad, pero esto es un club para mí porque han investigado cosas y dicen, oye, no tiene sentido dónde va esto. Entonces, eso me llevó a mí a investigar, leer. Obviamente, en el libro hay un paquetón de bibliografía que pueden, obviamente, nutrirse y reconfirmar cosas. Yo mismo tengo una biblioteca masiva en la casa, más que lo que ven aquí detrás. O sea que si usted vive en Winnipeg y quiere comprar el libro y darle un poco más de seguimiento, yo puedo inclusive prestar los libros. Ay, qué Claro, chévere, qué claro que sí. chévere. Sí, sí he pensado en ese dilema porque es realidad que por lo menos yo, a mí me gusta la psicología y en estos momentos estoy estudiando eh, para, para eso. Em, Me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que aparecen en la Biblia que lo dicen los libros de psicología. Por ejemplo, algo muy interesante, Tyson, y lo quiero comentar contigo porque sé que has leído la Biblia, es esa palabra tan maravillosa que dice de lo que habla, de lo que está en tu corazón, habla tu boca. Ujú. Y yo hace mucho tiempo no la entendía, o sea, puedo decirte que desde hace, no sé, desde que la escucho no la entendía. Cuando empecé a estudiar psicología, pude entender qué realmente significa. Y significa, por lo menos lo que yo creo que significa, es que las personas sienten, hablan y dicen de lo que está dentro, ni Así es, más ni menos. Es así es, decir, lo que eres sale por aquí. así Una es. crítica es lo que eres tú, es lo que está dentro de ti. O sea, por eso es que las cosas no se pueden tomar personal cuando alguien te dice algo, porque eso es lo que ellos piensan, lo que ellos sienten o lo que ellos son. Y yo Claro, digo, wow, hay tantas cosas de la Biblia que realmente, pero si vas a la psicología, tratar de entender cómo funciona la psiquis de las personas, puedes ver que la Biblia pudiera estar también enlazada con lo así que es. dice la psicología y me parece súper Exacto. interesante. Pero vuelvo otra vez al dilema que me dijiste. ¿Qué Sí, pasa que si una persona consigue libros que hablan de psicología, ¿para qué van a la iglesia a sentir que alguien te dice, de lo que habla tu corazón, habla, de lo que tienes en el corazón, habla la boca? ¿Entiendes? sí, Cuando claro, ya claro. pueden como conseguir eh, una solución, por así decirla, Sí, por ellos mismos, sí, así es. por ellos mismos, exactamente. Sí, así es. Sí, me gustaría inclusive añadir de que obviamente, y obviamente lo plasmé en el libro, no es que yo esté en contra de la iglesia, No, no, no. absolutamente, nada, o sea, yo soy hasta fanático. Sí, me gusta la iglesia, la comunidad, obviamente, ¿quién no? Venga, la comunidad y cosas así,
pero parte del, diría yo, del enfoque del libro es realmente, hasta cierto punto, humildemente, diría yo, es instar a las iglesias a hacer algo más que un medio o un mediador de ética. Creo que lo pongo detrás acá, lo plasmado en el resumen detrás. O sea, que la iglesia sea algo más que simplemente un mediador de ética. No mates, no robes, no haga pensamiento, no tenga pensamientos malos, no sea racista, no sea esto. O sea, ok, pero y utilizo obviamente la Biblia y ejemplos que tenemos en la sociedad de que el mismo Cristo dijo, o Jesús cuando estaba en su ministerio, él decía que, y cosas más grandes que estas ustedes harán. Imagínate, si Cristo hizo lo que hizo, que oye, cuando escuchamos la historia de Cristo nos Es, quedamos atónitos. ¿Y claro, es quién supera esto? magnificente. ¿Y quién Claro. supera esto? Y él dijo, y cosas más grandes que estas ustedes van a hacer. Obviamente somos supuestamente, de acuerdo a los predicadores o encuestas, se dice que hay 2 billones, o como se dice en español, 2.000 millones de cristianos en el planeta. Entonces, si Cristo fue uno y hizo lo que hizo, los apóstoles eran 12 y después se multiplicaron y hoy día 2020 y pico de años. Somos tantos. Oye, la humanidad debería ir a otro camino, creo yo. Sí. Claro, entonces el objetivo del libro es realmente no castigar, porque eso no funciona, sino instar, animar a la iglesia a que realmente miremos los ejemplos que ya están en la Biblia y que nos enfoquemos en el que ya está dentro de nosotros, que es Cristo, y pujemos a cambiar la sociedad. Y eso es parte del dilema también, porque realmente una de las partes o secciones en el libro, yo hablo de la misión apostólica de la iglesia, ¿ok? Y quizás en la terminología puede ser un poco quizás confusa, pero realmente apóstol, y también lo desmenucé ahí utilizando el griego y el latín, el concepto de apóstol o los 12 apóstoles, el concepto apóstol realmente significa enviado. Y si miras, por ejemplo, la situación cuando Cristo estuvo en la tierra, el imperio predominante o hegemónico en esa zona de Palestina y el Mediterráneo era Roma. Entonces, cuando Cristo los llamó y los hizo apóstoles, la idea era realmente que funcionaran como un apóstol. ¿Qué era un apóstol durante la época de los romanos? Un apóstol era una persona empoderada o un militar o un general romano que salía de Roma o del lugar donde estaba el centro político, salía con armas, con emprendedores, maestros, músicos, lingüistas, e iban a otro país a conquistar ese país y hacerlo como Roma. Por eso es que ¿Comprende? yo pienso que dentro de las iglesias no está el movimiento, tú tienes que ser de Cristo. Por eso es que yo insto a todos a estudiar, ser abogados, ingenieros. Dentro de las iglesias tiene que ser un movimiento disruptivo que Así es, entre en la sociedad, no en dejarle la todo sociedad. a los políticos. Exacto. Todo lo que me estás diciendo me resuena perfecto porque yo siempre he pensado eso y no sé si es porque yo tengo, hay cosas que no digo porque son opiniones muy personales y que no Sí, comparte y que no, o sea, que las personas no les gustan mucho, sí, comprendo. como es esa. Yo siempre he Sí, sí, pensado en las iglesias, la única forma de empoderarnos es que dentro de la iglesia sí, salgan políticos, sí, doctores, así es. policías, Así es. personas que crean Antropólogos, unas los mejores músicos del antropólogos. mundo. Ahí va. Exacto, Eso exacto. es. Personas que Eso crean es. una sociedad, que personas que con el movimiento y con la luz creen algo. No solo llorones y personas que van a llorar y, ay, mira, me muero. No, no. No, Porque no. no, o sea, ahí es donde está la cosa, que siempre, yo no sé si tú lo piensas igual, Tyson, pero Igual, así es. yo siento que, por lo menos en Latinoamérica, no sé si aquí, siempre había un tono de que hay que ser humilde y confunden la humildad con la pobreza. Con la pobreza, venga. Sí. Ujú. Entonces, Sí, en ese hay que ser humilde y hay que ser, o sea, hay que quedarse en un nivel porque Dios lo hará, porque sí, Dios creará, porque sí, Dios, sí. o sea, es como quedarse así esperando a que caiga la lluvia. Así es. Eso es interesante porque mira, inclusive
acabas de utilizar una expresión que inclusive es uno de los capítulos en el libro. Mira qué interesante. O sea, uno de los capítulos del libro es: vosotros sois la luz del mundo. Lo dijiste, la luz. Entonces, el concepto de luz del mundo es lo obvio. El mundo está en tiniebla, o sea, espiritualmente, y entonces tiene que haber un cuerpo o un grupo de personas que realmente abran ese foco de luz, y que no solamente abran el foco, sino que le encaminen a la sociedad. Pero lo que ha acontecido es que lamentablemente ha habido un retroceso, número uno, y número dos, ha habido un estancamiento en las iglesias. Y cuando digo estancamiento, no me refiero simplemente numéricamente, porque las iglesias están creciendo numéricamente. Todos los domingos se salva una persona, levantó la manita y esa Jesus se salvó, ahí va, venga. O sea, numéricamente están creciendo, pero realmente se han estancado en el concepto de lo que dice, o sea, la misión apostólica de cambiar al mundo. Entonces, lo que yo hice es investigar por qué es que la iglesia está, como usted dice, mirando hacia arriba, esperando que Jesucristo resuelva esto, cuando Él Sí, está dentro de ti. Que exacto. realmente es una cacofonía lingüística. O sea, que él venga a cambiar el mundo, pero Jesús está dentro de Rudy. O sea, ¿está dentro de mí o está allá arriba? Y si está dentro de mí y es lo más fuerte que hay en el universo, entonces, ¿por qué mi país está cayendo? ¿Por qué Venezuela se está rompiendo? ¿Por qué Dominicano no se levanta? ¿Por qué Jamaica no se levanta? Y con tantos cristianos, Cristo está en ti. Entonces, ese motor generador de ideas, de ¿dónde está? Está congelado en cantar, palmotear y cosas así, y no vemos ese camino al cambio de la sociedad. Entonces me di cuenta, quizás haya otras razones, venga, pero lo que yo me he encontrado después de tantos años de investigar es que uno de los pilares principales que mantiene a la iglesia, y obviamente por ende al planeta desbarrancándose, es que la iglesia se ha quedado estancada en la escatología. Y es ahí donde viene la segunda parte del libro, porque la escatología no es futurista. Y voy a decir algo que quizás no sé si te van a censurar o no sé. No hay ningún Cristo que viene. Cristo no viene. Eso de que Jesucristo viene segunda vez no está en la Biblia. Eso lo hemos puesto nosotros de acuerdo a nuestra interpretación. Pero Jesucristo no viene. Él está dentro de nosotros ya. La venida de Cristo fue algo que debió acontecer durante la vida de los discípulos, y Cristo mismo dijo que muchos de ellos estarían vivos cuando Él venga. Está en Mateo 24, y yo lo desmenuzo utilizando el griego y otras cosas. Y inclusive el concepto de regreso o return, si lo dices en inglés, eso no existe, o sea, no está en la Biblia. Se ha traducido así, e inclusive para llevar un poco más la cacofonía lingüística, si dice venida o regreso, está en una forma gramatical que significa continuidad. O sea, viniendo, viniendo, llegando, llegando, llegando. Entonces, si Cristo te está constantemente visitando, ¿cuál es la segunda? Entonces, quieres haber dicho que Cristo siempre te está visitando, tocando la puerta, amándote, guiándote. Cuando el niño se te enfermó y oraste, ¿quién lo sanó? Cuando perdiste el empleo y creíste que ibas a vivir bajo un puente, y la comunidad te ayudó y hiciste esa llamada aquella y conseguiste trabajo, ¿quién te ayudó? Cuando estás sola, deprimida y sientes esa presencia, ¿quién es ese? ¿Es el diablo o es el Señor? Venga, entonces Él está llegando, viniendo con todo el tiempo. Entonces nos hemos quedado En la atascados. promesa, atascado en la promesa de portarse bien, Sí, pendiente de uno mismo, sin sí, avanzar adelante. adelante, Porque esa sí, es una de las cosas que yo estoy muy de acuerdo y me toca muchísimo esta conversación. Lo siento mucho en mi corazón porque es algo que he sentido desde hace mucho tiempo. He visto que la iglesia, yo voy a la iglesia, yo amo la iglesia, pero como dijiste, la amo desde un punto respetuoso hasta cierto límite, pero tengo mis propias opiniones. sí, Porque he visto que se han quedado estancados, sobre todo la iglesia de Latinoamérica, en este,
se han quedado estancados en Cristo viene pronto, ¿qué hay de vasija de ti? ¿Tienes la vasija limpia? ¿Tienes esto? ¿Tienes aquello? Y no están preparando a la vasija, a la supuesta vasija, Sí, para empoderar a alguien más, para sino alguien más. solamente es un juicio, un juicio, un juicio, un juicio que tienes, prepárate tú y no estás ayudando a que esta persona que tiene amor, que es amor, porque es que yo creo dentro de mi corazón, Rudy, que Dios es amor y si somos hechos de imagen de semejanza, Dios vive con nosotros. Exacto, así es. Entonces, o sea, es muy difícil para mí verlo separado, ¿entiendes? Así es. De que me voy a morir podrida en el infierno y que más adelante vas a venir y me vas a salvar. Sí, es mucha entonces, eso es lo que, o sea, realmente es una confusión eso, y por eso llamé el libro o inserté esa frase en el subtítulo, un dilema. ¿Me comprendes? O sea, realmente, y eso no simplemente en Latinoamérica, o sea, eso aquí en Canadá y globalmente, por eso dije 75% de la iglesia global está en eso. Y es interesante, Gigi, para inclusive añadir que cuando yo investigaba, no lo hice yo solo, porque yo soy miembro de varios grupos, la mayoría todos en Estados Unidos, no aquí en Canadá. Y he hablado con prominentes teólogos en Estados Unidos. O sea, cuando digo hablar, me refiero por teléfono, hablar, no por email. Obviamente por correo, he tenido llamadas Zoom con ellos, he participado en otros webcasts y cosas así. Y realmente el entendimiento de la escatología covenantal o de pacto, eso no es nuevo. Realmente no lo es. Hay muchas personas que lo entienden. E inclusive, una de las cosas que yo aprendí o descubrí, mejor decirlo así, es que realmente la escatología como las iglesias la entienden hoy día comenzó en el 1830. O sea, Cristo, o sea, 2000 años de cristianismo y fue días pasados, hace 150 años así, que la gente comenzó a ver eso de que Cristo se va, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. y eso, entonces cuando lo que se ha hecho es que se han hecho estudios que miran principalmente el caso de Estados Unidos, como es la potencia global, y miran la trayectoria del descenso de la sociedad y tú lo puedes emparejar cuando esa doctrina llegó y ahora, y puedes ver que es exactamente cuando la iglesia comenzó y quitó las manos del timón y dijo, bueno, no, porque hay que esperar que Cristo venga. Entonces todo comenzó a caer. Las escuelas eran cristianas. La mayoría de universidades fueron monjas que las hicieron. Aquí mismo en Canadá, los colegios más grandes de Canadá, Toronto University, Saint Michael University, todos eran seminarios. Eran escuelas puestas por misioneros. Cuando no había nada, Canadá estaba vacío y ellos vinieron, menonitas, luteranos de Europa huyendo y establecieron las escuelas. Pero I'm sorry, entonces ellos, I'm sorry. Sigue, yo. pero ellos mismos, eh, obviamente se Se quedaron ahí, autoeliminaron. se autoeliminaron, ¿me entiendes? Entonces yo inclusive presento el caso de los hermanos menonitas, el concepto está aquí también, y tengo documentos que encontré en bibliotecas y cómo ellos lo hicieron. Entonces se autoeliminaron porque se quedaron entre ellos mismos y entonces hasta cierto punto vivían como ermitaños, dando cosas de la Biblia, pero oye, hay que aprender, necesitamos electricistas, psicólogos, lingüistas. Entonces cuando el gobierno comenzó a introducir esas cosas en las escuelas, los niños se van porque quieren esas cosas y entonces se disuelve y se quedan como una minoría, ¿comprendes? Entonces, la otra cuestión fue que supuestamente, no acuerdo el nombre de la persona, pero lo puedes encontrar en el librito, eh, se dice que es parte de la escatología de que y lo digo con respeto porque sé que es un tema que muchas personas lo sacan de contexto, casi siempre lo hacen, pero no voy a mencionar la etnia para no ofender a nadie, pero un país en el Medio Oriente se dice que es el pueblo de Dios. Tú sabes a qué me refiero. Sí, ya yo sé quiénes son. Un país, exacto, un país que está en el Medio Oriente son las personas especiales del Señor, para siempre, para Y por siempre. cierto, ellos no creen en Jesús. Ahí va, lo dejo acá. Ya respondiste. No creen en nada, pero ese país
ese país en el Medio Oriente son las personas escogidas por Dios todavía, y ese pedazo de tierra, esa franja que quizás sea el tamaño de Guatemala o algo así, un país pequeño, es la tierra santa que tiras una semilla y sube y crece mañana. Y se están matando todos los Todos días. los días, Venga, todos los días. venga. De hecho, yo sigo a un señor que se llama Bakari suelto en Israel y él graba la situación de las calles. Todos los días hay una pelea, una confrontación. Sí, Los que usan, los que hacen así, que tienen un pelito por aquí, sí, sí, claro, sí. los ortodoxos contra los Los super ortodoxos, ortodoxos y sí, no solo los extremos. ortodoxos, sino que se pelean con los que están al frente porque viven en el mismo barrio. O sea, ellos viven Sí, en Israel, sí, justo en el mismo barrio, ya, con una franja en el medio literal custodiada por los militares para sí, que los árabes no se unan. O sea, es una cosa horrorosa. Ok, ¿qué me horrorosa. ibas a decir de esa gente? Bueno, lo que te iba a decir es que con relación a la escatología y a y dónde va la sociedad hoy día, o las ramificaciones de la escatología en la sociedad, es que se dice, o alguien, no acuerdo quién lo hizo, pero fue una persona en Estados Unidos que comenzó a calcular unos números raros ahí en la Biblia, malinterpretó una cuestión diciendo que ese pueblo del Medio Oriente representa un olivo, y cuando el olivo retoñe, entonces eso significa que estamos en los últimos tiempos. Obviamente, como sabes tú, en el 1948 ese olivo supuestamente retoñó, que Se es volvió una Israel, nación, sí. se volvió una nación. Entonces, todos los evangélicos en el planeta han apuntado el 1948 como la fecha principal en la que ya la última colita de los últimos tiempos comenzó ahí. Y entonces estamos esperando ahora supuestamente la venida de don Jesucristo, que se parece quizá a mí, o quizá a ti, o a Chayanne, o a Elton John, o no sé, o los pelos largos. Bueno, cada cual se inventa uno como le conviene. Morenito, medio más claro, como Sí, sea. así es. Todos tienen uno ahora. Entonces, lamentablemente, desde el 1948, utilizando Estados Unidos como la barra o el paradigma, la sociedad comenzó a caerse porque los cristianos y las personas conservativas quitaron la mano del timón, que se caiga esto, y le han dado la política a los sinvergüenzas. Las escuelas a las personas que quieren destruir la familia, no hay que llamarlo, sabemos quiénes son. Los psicólogos metiendo bobería a todo el mundo. La economía. Entonces, ahí donde viene la cacofonía, donde dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, y una luz que se esconde debajo no puede. Una sal que no tenga sabor será simplemente pisoteada. Y entonces, lamentablemente, la iglesia global está siendo pisoteada porque hemos perdido la cuestión con el aborto, se perdió, no hay que pelear eso más porque se perdió. Y hay muchas otras cosas, la cuestión del género, no quiero ofender a nadie, venga, la familia, se fue ya, eso no hay que pelearlo porque se acabó. Entonces, pero la iglesia encuentra solaz en esas cosas porque como lo ve como una respuesta para la segunda venida de Cristo. Y Mm. inclusive No, ellos no ven la, como causa y efecto. O sea, sueltas el timón, el barco se hunde, el sino que barco se hunde. lo ven como que, bueno, esto es como una premonición. Esto es el cumplir de la profecía. Exacto, ahí va, lo pusiste correctamente. O sea, el que Guatemala se rompa, que Dominicana se destruya, que Jamaica y Barbados se vayan en deuda, es parte de los últimos tiempos. Entonces, ¿para qué invertir en Barbados o en San Cristóbal? ¿Para qué? Porque eso se va. Que inclusive hay una persona en Estados Unidos, un teólogo, o esas personas que se dedican a algo similar a lo que yo hago, que él dice, bueno, lo diré en inglés, no sé cómo traducirlo en castellano, pero él dice que why would you brass iron cuando o sea, ¿por qué vas a limpiar el barco cuando se está hundiendo? O sea, Ah, sí, utilizando el Titanic o el Titanic como ejemplo. Se está hundiendo, y ¿para qué limpiar las verandas si se está sí. hundiendo? Entonces, es una desconexión absoluta de los cristianos, que se caiga el mundo porque al fin y al cabo Cristo viene,
Sí, realmente. yo me voy, Y yo supuestamente me voy. yo me voy, no Sí, me yo me importa voy. más nada. Me voy, exacto. Es como un juego de la lotería. No, yo me voy. Que se caiga esto. Que yo me voy. Y entonces, lamentablemente, sabemos que no va a acontecer porque todos morimos acá. Es una cacofonía lingüística, repito, porque Dios le dio la tierra al hombre. Y ahí es donde voy directamente a Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y le dio dominio para que domine, bueno, perdón, administre la tierra, no para que esté aquí por 5 años y se quiera ir al cielo. Eso que me dijiste, que Dios nos dio esta tierra, nos dio Sí, este cuerpo, nos dio esto y nunca nos pidió que, ajá, tú tienes que ahora querer irte para arriba. Nunca sí, dijo eso. Él, no, ninguna parte de la Biblia dice, y estarás no. conmigo aquí los dos juntitos. Es súper interesante eso. No, eso no existe. Eso nosotros, lo que pasa es que se ha malinterpretado bastante, y inclusive casi todo texto bíblico que quizás dé una indicación de eso, sin estudiarlo a profundidad, uno lo entiende así. Y por ejemplo, para aquellos que conocen la Biblia o escuchen este webcast y conocen la Biblia, un capítulo o verso icónico para el evangélico es Juan 14, donde habla de que en mi casa hay muchas moradas y si no las hubiera, yo se los dijera, y yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Si lees el capítulo entero e inclusive haces un estudio de las palabras claves, te darás cuenta que ni siquiera significa eso. Ni siquiera. Entonces, y como decía anteriormente, el, hay varias vertientes en el libro, pero diría yo que hay dos principalmente. Una es mostrar el poder y la potencia, el poder del evangelio, no es religión, o sea, del evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas. Y la otra parte es que cuando se malinterpreta, o digamos, las secuelas o resultado del mal entendimiento de la escatología. Cuando la iglesia no comprende la escatología correctamente, quita las manos del timón, que el mundo se rompa, se destruya y continúa predicando, pero sin ningún tipo de respuesta o ningún tipo de feedback positivo, Feedback, sí. porque estoy predicando porque no hago nada realmente que atraiga a las personas. Y inclusive un ejemplo, espero que nadie se ofenda con esto, pero Pero un si se ejemplo, ofenden, pues allá ellos tienen que buscar la manera de sanar o buscar o que de escríbanos sanarse. abajo y ya. Así, perfecto. Un ejemplo, digamos, típico o emblemático de las iglesias, principalmente en los 90, principalmente con la cuestión del internet y la vida que vivimos en los 90, es que la iglesia lo que hace es un copycat de todo lo que hace Hollywood. O sea, por ejemplo, el ministerio de drama de la iglesia, las iglesias que tienen los ministerios de drama, ¿sí? Es un copycat. Lo que hace es copiar todo lo que hace Hollywood, se copia y entonces lo que hacemos es convertirlo en algo evangélico, cristianizarlo. Obviamente no es que esté incorrecto, porque tú tienes que hablar las galimatías de tu público o de tu mercado, de tu ciudad, o Ujú. venga, o muy bien. Pero si tú lo examinas, te darás cuenta que lo que la iglesia está haciendo es que se ha dado cuenta que Hollywood o los cantantes o Luis Miguel o el baila, quien sea, ya tiene un público el cual nunca se va a ir porque ya lo tienen captivado. Tiene La un iglesia nivel de influencia. un nivel de influencia muy fuerte y entonces la iglesia obviamente no lo tiene y lo que hace es tomar la música de Luis Miguel, le cambia las palabras o toma un drama o un musical de Hollywood o de Así quien es. sea. Exacto, le cambia la palabra y lo cristianiza para entonces para que la gente diga, oh, ¿me entiendes? O sea, la iglesia no produce nada original que la humanidad diga, me gusta eso, me gusta eso. Yo lo que hago es tomar la música de Juan Luis Guerra, cambiarla, ponerle las palabras de Jesucristo para atraer a las personas. Pero realmente el público es de Juan Luis Guerra. Yo lo que quiero es su público. Porque la humanidad se ha desconectado de la iglesia y la iglesia no ofrece solución en la tierra. Porque la iglesia entiende la escatología de una forma futurista porque se quiere ir, quiere escapar. Pero Dios nos puso acá
para impactar, edificar y administrar nuestra tierra. Eso es lo que es. Total. Eso es, no es para escaparnos. Entonces, es interesante y eso es parte de las Súper cosas que... interesante. Claro, porque que eso tiene implicaciones socioeconómicas, tiene implicaciones sociales, étnicas, obviamente, como lo hablamos de los hermanos del Medio Oriente y las otras personas, los no judíos, o sea, masivamente, inclusive en el libro menciono, inclusive bueno, obviamente ha cambiado ya, pero he utilizado información que encontré de cuánto son las millonadas que los Estados Unidos le da a ese país del Medio Oriente para que se Bueno, proteja, le, le que se da, no estoy les segura si da. le da todavía, Rudy, porque hasta donde leí hace poco, el abuelito Biden no está muy de acuerdo y eso era bajo la política de Peluquita, ¿cómo se llama? Sí, De Trump, Trump, bajo la sí, política de Trump que sí sí, apoyaba muchísimo a ese cien por país, ciento claro. pero Y ahora otro, con sí, Biden no sé. sí. Bueno, ok. Entonces, obviamente la información que yo tengo es antes de eso, porque el libro fue escrito ya antes de que Biden estuviera ahí, pero aún así, sin importar los últimos dos presidentes, Biden y Trump, la historia de Estados Unidos es sionista, para ponerlo en español, o sionista, y siempre le han dado la millonada. Millonadas se le ha dado a ese país del Medio Oriente porque son personas especiales de Dios. Pero entonces, para llevar un poco más la controversia, los hermanos afroamericanos que son nacidos ahí y tienen generaciones allá más que los latinos, obviamente, porque América era el nativo americano que estaba ahí por Ujú, 16,000 años, el europeo que llegó y después, obviamente, supuestamente trajeron afroamericanos, pero ujú. obviamente otra historia porque sabemos que habían personas de color en las Américas antes que Colón llegara, pero bueno, venga, pero supuestamente no le quieren dar repago por la opresión de 500 años, pero sacan millonadas y se lo dan a otro país. Entonces es un tema muy complejo, lo puedes ver, Sí, complejo, total. entonces, muy complejo. Entonces, no es que yo sea un portavoz de lo que los afroamericanos Pero, quieren, pero pero empieza lo veo de esta manera. Empieza desde lo más chiquito. Empieza desde el punto de vista en que los cristianos ven la escatología como un hecho para morir y volver a sí, nacer. Por ejemplo, yo sí, te voy a dar este ejemplo. Yo conozco una señora que la conozco muy bien, muy cerca muy cerca, pero no está aquí en Canadá, está en otro país, pero muy ujú, cerca. sí, Y esta señora, a sus 47 años, dijo, el Señor me llamó, yo no voy a trabajar más, voy a trabajar la obra de Dios. okay, Y listo, y se acabó. O sea, ¿cómo sobrevive ella? No, hasta este punto no sabemos. Ella y su wow, esposo, jóvenes, o sea, ahorita tienen 54, 55 años, y solamente hacen es atender a personas, hablar con personas desde el punto de vista cristiano, ¿ok? sí, Como unos pastores, pastorearlos, algo más así, o menos, pastorearlos, pero es sí, que algo así, pero es que el problema es que ellos, ay, ¿cómo te explico, Rudy? No sé cómo explicarte, pero es que yo siento que como que se lanzaron al abandono, así como que y ahora voy a vivir del aire, voy a vivir del sí, aire y, sí, y, y entonces como yo soy humilde y bueno y Dios está en mi corazón, yo puedo vivir con un vasito de agua. Y sí, entonces han ido predicando y predicando y predicando un evangelio carente, un evangelio humilde pero carente. Y sí, yo digo, Dios mío, pero Dios es tu papá. Dios te sí, dio inteligencia, Dios te dio sí, sabiduría, Dios te dio poder en la cabeza para pensar, Dios te dio un claro, cerebro para que lo claro, uses, para poder mostrarle a las demás personas tu bienaventuranza, para que las demás sí, personas digan, ok, muéstrame ese Dios que tú tienes. claro, ¿Entiendes? Entonces ahí es sí, donde yo voy, en lo mínimo, en personas, en poquitas personas que ya sí. piensan así. Yo pienso que los cristianos están, bueno, estamos en la inmunda. Sí, indiscutiblemente, es una situación que, que es interesante, que inclusive, si se me permite, obviamente no estamos hablando todavía del segundo librito, pero en el segundo libro, obviamente, hay
concatenación entre los dos libros, obviamente, aunque el otro no es necesariamente un libro cristiano, pero inclusive es interesante que con lo que acabas de decir, hay un capítulo en mi segundo libro llamado La caja silenciadora. O sea, hago así, y no quiero escuchar nada. O sea, vivo en una cajita donde no tengo información, nada filtra adentro y solo que lo que escucho, lo que sé es eso y ya. Entonces, eso es parte del concepto de la iglesia y lo menciono en el primer libro. Es así porque realmente la iglesia está en esa situación y no es simplemente Latinoamérica y el Caribe, es, como digo, la iglesia globalmente. Eh, y eso es un cambio que está aconteciendo porque hay muchas personas que están viviendo dos vidas espirituales. Una es a la iglesia donde voy y la otra es la conciencia que yo tengo que realmente, como dice en inglés, no match, no realmente compagina con lo que se está diciendo. Y es por eso que hay un dilema en la iglesia, porque yo me conecto con personas en Estados Unidos, me conecto con personas en Gran Bretaña, porque obviamente viví allá por mucho tiempo, en el Caribe, y todos creen como yo creo, y yo voy a una iglesia aquí en Canadá que completamente está en Y el nadie lo 1900. dice. Y Nadie nadie lo lo dice. dice. Y está en el 1990 en el 1830. Y yo estoy con iglesia hablando de abrir bancos, de desarrollar diplomados o, ¿cómo se dice? Diplomat. Diplomados, sí, 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 sí. Diplomados. Desarrollar, Especializaciones de carreras. claro, iglesias, grupos de iglesia hablando de cómo desarrollar una nueva moneda. ¿Tú me entiendes? O sea, algo que no tenga que ver con esa avaricia y ese mercadeo salvaje de quiero más. O sea, oye, ¿dónde están pensando? Abrir un banco. Y las iglesias no quieren hablar de banco, porque la economía la maneja los bancos del país, el gobierno, los oligarcas, nos cobran lo que cobran, viven una vida en exceso y nos quejamos, los maldecimos porque no caminan de acuerdo con la Biblia, pero ustedes ¿cuántos son? No ¿Por qué hacen no abren nada, por no qué no hacen abren un nada. banco? ¿Por qué la iglesia no abre un banco? Y hay 700 de iglesias. En mi libro creo que mencioné, de acuerdo a mi investigación, hay 65,000 redes cristianas en el planeta. 65,000 que pentecostales, que bautistas, que reformadas, que la iglesia de Nazaret, que el Congreso. ¿Cuántas van a haber? Y entonces el mundo cuesta abajo y todo el Mm. mundo es cristiano. Y exactamente, y todo el mundo lo que vas a aplaudir los domingos sin Sí, hacer nada por nadie. ya, eso es Ay, así. Rudy, esto está interesantísimo. Yo espero que todas las personas que estén aquí viendo este episodio, de verdad que se hayan llenado de esa emoción que me llené yo al hablar con esta persona tan inteligente, porque este señor es de verdad, tiene unos análisis interesantísimos y sobre todas las cosas, bueno, que vayan, que pasen por Amazon y le den una ojeadita a ese libro, a lo mejor allí consiguen algunas respuestas que andan buscando. Rudy, cuéntame dónde podemos conseguir el libro, además de Amazon. ¿Aquí en Winnipeg tienes alguna venta del libro? ¿Va a Oh, sí, haber claro, aquí en algún Winnipeg, evento especial para la presentación del libro? sí, la respuesta es sí. El 27 de mayo, este mayo viene, 27 de mayo, sábado a las 2:15, tendremos el lanzamiento oficial de los dos libros. O sea que anoten eso, lo pueden poner en su calendario, en su cuadernito por ahí. Claro, Eh, salva al día. exacto, es gratis, estará abierto al público y será en el centro comunitario de East Transcona Community Center. Estaremos allá, habrá música, comida, yo voy a tener una exhibición, habrá una exhibición de diferentes artículos y cosas así que tengo preparado que con referencia a los dos libros estará ahí, o sea que traiga a la familia. Por ejemplo, si alguien quiere también patrocinar lo que estoy haciendo, pueden contactarme y también pueden venir y quizás patrocinar o algo así. O sea que Perfecto, sí, la perfecto. oportunidad está ahí, claro. Excelente. Ya saben, ha sido un placer, Rudy, conversar contigo. No sabes lo interesante y tenemos que seguir esta charla y yo quisiera que conocieras a mi esposo, Muy bien. porque le va a Así parecer es. muy, muy interesante. Él Muy ama la bonito. escatología y le gusta muchísimo y le parece súper interesante, pero desde el punto de vista de hacer algo por crecer, desde ese Sí, punto de vista, definitivamente.
Así es. Si usted, amigo, ya sabe, si estás en Winnipeg, no te pierdas el mayo 26 para que puedas conocer a Rudy y para que 27, puedas, el mayo sábado, 27, sábado 27 a las 2:15. perfecto, puedas conocer a Rudy y podamos leer su libro. Yo voy a estar allí, voy a ir un momentico a la presentación de su libro y por supuesto que comparte esto. Mira, si tú crees que esto suena contigo, si tú crees que esto es algo que tú también has sentido anteriormente, entonces compártelo. Manda el link a una persona que tú te interesaría que lo escuchara. Mira, escucha esto, me parece interesante porque es verdad, yo me siento de esa forma o no, no es verdad. O mira, esta gente está hablando aquí blasfemia, lo que sea, whatever, pero compártelos algo, no te quedes con esto a tú solito. Vamos, actívate. Si quieres hacer algo, entonces simplemente con un compartir, ¿no? Estás ayudando a Rudy a multiplicar, a llevar la palabra que estamos tratando de mostrar. Y me ayudas a Sí, mí porque si te suscribes a mi canal, por supuesto, vamos a claro, poder seguir creciendo en suscriptores y poder apoyar este canal de esa forma. Es la forma más pequeña que tienes de agradecimiento, ¿verdad, Rudy? Que no hay claro, cosa más chévere que ser agradecido. así Así que bueno, es. ya sabes, guarda, comenta, comparte, suscríbete, todas esas cosas maravillosas que se hacen en estos canales de YouTube. Te mando Claro. un beso grande. Rudy, gracias. Bueno, gracias por invitarme. Ha sido un placer platicar contigo. Obviamente hay tantas otras cosas que decir. Eh, Diría inclusive que si quieren visitar mi página web, pueden encontrar algunos artículos que he escrito ahí. Algunos están en castellano también. Pueden leerlo, pueden ir a www.rudywtyson.com. No te preocupes, que yo la voy a escribir aquí. Va a www.tyson.com. aparecer Ahí va. justo en este momento. Claro, ahí está, me pueden buscar y como decía anteriormente, inclusive si tengo libros acá en Winnipeg, puedo firmarlo, o sea, pueden comprarlo de mí, yo tengo acá y por lo general voy a diferentes mercados agrícolas o farmers market y allá también comparto con personas y vendo libros. Así que gracias por la oportunidad y disfruten. No, gracias a ti. Qué conversación tan inspiradora. De verdad que sí. Ya saben, nos vemos el mayo 27. No se lo pierdan. Bye bye.